y ocurren, de todas maneras tú eres el captador. El beneficiario, el que se organiza, el que se vende como una opción de castigo. Porque al final de cuentas hay una gente que se abstuvo. Entonces, ¿por qué se abstienen unos que también querían castigar? Bueno, porque no pensaban que era, digamos, adecuado votar por la oposición. Entonces, los que votaron castigo sí pensaron que podían votar por la oposición y que valía la pena hacerlo como un castigo al gobierno o a Maduro. Por lo tanto, que es además el tema central, ¿a quién castigas? No estás castigando al chavismo, estás castigando al gobierno. Ahí sí había un castigo bien focalizado. Era un castigo a la incapacidad del gobierno de resolver los problemas fundamentales del ciudadano. Es decir, la incapacidad de resolver tu problema de inflación. Te habías metido en la casa de la gente con los dos problemas más sensibles, la inflación y el abastecimiento. Y no importa que tú lo escondas en un dato del Banco Central de Venezuela. Porque la inflación no está en el reporte del Banco Central, está en la vida. Y el desabastecimiento no está en un reporte del INE, está en la vida. O sea, no consigue los productos y tienes que pagar más. Por lo tanto, la gente sintió que se metieron los problemas en su casa. Ahora, obviamente que hay un voto castigo muy importante. Ahora, ¿el chavismo castigó votando por la oposición o quedándose en su casa? De las dos formas. Pero ¿dónde estuvo mayor peso? No, yo creo que es más o menos equilibrado. La oposición obtiene una votación propia. Es decir, fíjate esto. Total de la votación, la oposición obtiene 57%. ¿Eso en votos al total hasta ahora? No 7 millones y tanto. Obtuvo el histórico del chavismo, más o menos. Sí. Esos son 57%, por cierto, con lo cual va a sacar 67%, casi 10 puntos más de diputados. Por lo mismo que favoreció el chavismo la vez pasada. Ahora, el chavismo saca 40-41% de los votos. Y tiene 30 y tanto por ciento de los diputados. Sí. Ahora, con 40, ¿qué te está diciendo? Bueno, que hubo un chavismo que votó, que no está destruido. Le fue terrible en términos de los diputados, pero tiene una fuerza. El PSUV sigue siendo la primera fuerza individualmente hablando, ¿no? Ahora, en el Parlamento. Cuando tú chequeas el chavismo. Claro, hay que sumar la oposición. El chavismo autodefinido no es mucho más que eso. Por lo tanto, no es verdad que tantos chavistas se quedaron sin votar. Es decir, no es dramático, no es que hay 60% de chavistas que no votaron 20 y eso hizo perder el chavismo. No. Es decir, el chavismo votó bastante. De hecho, yo diría que porcentualmente es probable que la participación del chavismo haya sido superior, como porcentaje de su total, haya sido incluso superior que el porcentaje de votantes opositores que votaron. El chavismo duro, opositores duros, pues digamos, la base es dura. La base es dura, entonces, no, eso claro, no pero es ayer decía algo Julio Borges, que creo que viene a colación, y es lo siguiente: los votos no son de nadie, los votos son prestados. O sea, el ciudadano te presta un voto a ti, y mientras tú le devuelvas, le pagues con tu acción, te lo sigue prestando. Si no le pagas, pues el voto se pierde. A ver, de nuevo, el voto castigo es un voto que la oposición capturó en una estrategia electoral. ¿De quién es? No, el que lo capturó. O sea, ¿a quién eligió? A la oposición. Entonces, todo lo demás es un debate, normalmente es un debate sesgado que utilizan los analistas para tratar de minimizar el impacto del triunfador. Claro, pero fíjate tú, en este caso, si nosotros hacemos una encuesta hoy, yo no sé cómo está el número, cómo están los números, pero una cosa es que tú midas al gobierno y otra cosa es que tú midas a Chávez, la imagen de Chávez, por ejemplo. Totalmente distinto. La imagen de Chávez es un 50 y tanto por ciento, ¿no? Bueno, bajó también, en el medio de la crisis, digamos, hubo una contracción en el nivel de respaldo al presidente Chávez. Usualmente los números eran dramáticos. Chávez tenía 57% de evaluación positiva y el presidente Maduro 21% de evaluación positiva. Cuando el presidente Maduro subió, que subió 32, 34% de aceptación popular en la encuesta de noviembre, el presidente Chávez se ubica en 50%. Es decir, ¿y eso por qué ocurre? Bueno, yo creo que se están nivelando. Es decir, había gente que ya empieza a abandonar también al presidente Chávez. Claro. Porque al final de cuentas, es verdad que el presidente Chávez va a ser más inmune que lo que puede ser el presidente Maduro, porque Maduro es, de alguna manera, el que recibe los costos de los problemas del país. Los costos de la inflación, del desabastecimiento. Pero Chávez también se empieza a difuminar, todavía muy importante, estamos hablando de 50% de la población que evalúa positivamente la gestión del presidente Chávez, pero fíjate cómo la votación pierdes cerca de 10 puntos porcentuales. Bueno, eso es lo que tú puedes medir
que es un voto castigo. Esos 10 puntos que no obtuvo el chavismo es lo máximo que tú puedes decir que en realidad es un voto castigo, que obtuvo la oposición. Pero eso quiere decir que la oposición también obtuvo un poco más de votos que los que obtuvo el chavismo, es decir, ella sola. También es interesante hablar un poco del fenómeno MIN, o de lo que no fue fenómeno. MIN unidad. Me suena. MIN unidad, ajá, te suena. Me suena. Ajá, ¿cómo queda el MIN? Es decir, el MIN unidad. Eso fue una estrategia. Había mucho temor con respecto a lo que podía erosionar el voto por el MIN a la tarjeta de la unidad. Cuando tú intentas sustituir tu trabajo, tu oferta, tu propuesta, por una estratagema política para sacarle votos a tu adversario, y eso es MIN unidad. ¿Sí? ¿Para qué creaste MIN unidad? ¿Por qué se llama unidad? ¿Por qué la pones, además, como si fuera una oferta engañosa que se parece a tu adversario? ¿Para qué? ¿Porque tú estás confiando que tú eres mejor que tu adversario? ¿O porque tú le quieres robar unos votos que originariamente eran de él y tú quieres que se confundan con tu tarjeta? ¿Qué es eso? Eso es una barrabasada política y tuvo como consecuencia un castigo abierto de la población que hace que el candidato principal que crea esa tarjeta obtenga con su tarjeta menos del 1% de los votos de su circuito. O sea, tú puedes imaginar qué éxito puede haber tenido esa estratagema si no lograste sacar ni el 1%. Con esa tarjeta. No te hablo del país, con esa tarjeta. No te hablo del país, de tu municipio, de tu circuito. Así, es obvio que la gente sabía o iba a votar por el PSUV. Es el caso de William Ojeda, el colega William Ojeda, el colega periodista. Me suena. Él confundió, o mejor dicho, la estrategia fue equivocada, obviamente, ¿no? La estrategia de apostar a que con la tarjeta del MIN podía morder en la clase media, ¿no? A lo mejor tú puedes confundir a alguien en un momento determinado. Eso puede ocurrir. De hecho, sí se confundieron. Los estudios iniciales hablaban básicamente de una contracampaña frente a eso fue más efectiva. Pero ¿sabes qué? Le ayudó. Es decir, la oposición, como un efecto colateral de MIN unidad, tuvo que enfocar toda su campaña final a decirle a la gente cómo votar. Y esa campaña de votar abajo, a la izquierda, el de la manito, terminó siendo un hipermotivador del voto. Por lo tanto, lo que fue un efecto colateral, que era tratar de avisar a la gente que no se dejara engañar, terminó siendo el bastión más importante de la publicidad opositora. Vamos a la pausa, ya venimos con Luis Vicente León.